Muy buenas noches, querida comunidad lectora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en el estudio de Damiana, nuestra querida comunidad. Y hoy es un nuevo viernes de México en sus letras. Jóvenes cuentistas FONCA, ya saben que ahora estamos en la generación 2018-2019 y como pueden ver de este lado, en unos minutos vamos a hablar con el autor René Rueda Ortiz acerca del cuento Agiografía, que si ustedes ya lo siguen en Facebook, comentó que también ya tiene otro nombre este cuento y se llama Exvoto. No sé si es Exvoto o Exvotos. Pero yo creo que va a ser interesante que pudiéramos hacerle alguna pregunta relacionada con el título, ¿verdad? Porque esto de los procesos creativos siempre nos dan la oportunidad de hacer mucho y hacer más con nuestra obra, creo yo. Pero ¿quién mejor que el autor para que nos cuente un poquito acerca de él? Y yo no sé, aquí sí tenemos, bueno, sí tenemos, o sea, la verdad sí sé, Emanuel es uno de los lectores más fervientes, creo yo, de Reinaldo Arenas. Yo me acuerdo que, bueno, más bien no me acuerdo cómo fue, pero que Manuel nos comentó que le gustaba mucho la escritura de Reinaldo Arenas, por supuesto, nos platicó acerca de su biografía bastante dolorosa. Entonces, cuando nos tocó este cuento y lo leí, dije, no, este cuento estoy segurísima que le va a gustar muchísimo a Emanuel. Y si ustedes no lo han leído, les voy a compartir de este lado el enlace para que ustedes vayan en este instante, aquí lo pueden ver, en este instante acudan al enlace de Blogger, de Blogspot, donde está el cuento Agiografía. Y pues a mí lo que me pareció es que es un homenaje a este escritor cubano, Reinaldo Arenas. ¿Y a ustedes qué les pareció este cuento, comunidad? A mí me gustaría conocer sus opiniones, me gustaría conocer lo que piensan acerca de este cuento, si habían escuchado algo de Reinaldo Arenas y en el caso de que no hubieran escuchado hablar de él, solamente sabiendo o leyendo este cuento y pensando que es la historia de un hombre que es escritor y que tiene bueno, todo lo que leímos en este cuento, no sé ustedes qué pensamiento les viene si ustedes estuvieran en esa situación, si tuvieran que pasar por todos estos momentos en su vida, todas estas noticias, en su mayoría desagradables, y cómo la escritura pareciera que es un remedio, que es un bálsamo para pues todo lo que ocurre en la vida real, o por lo menos lo que le ocurre a este escritor. Me encantará conocer sus comentarios. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció este cuento? ¿Qué opinan de la vida de este personaje que pues tuvo una historia bastante complicada, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho saber su historia. No sé si por allá está Emanuel, le estoy escribiendo, estoy por acá, porque la verdad es que si hay alguien que sabe muchísimo de Reinaldo Arenas, pues es nuestro compañero Emanuel de aquí de la comunidad y que está aquí en Cholula. Y miren, si quieren, por el momento les voy a compartir, a ver si ustedes quieren ver, veamos. Voy a compartir, a ver, déjenme checar. Pues es que no lo puedo compartir. Ya sé qué voy a hacer, comunidad. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a presentar la otra, porque me gustaría, a ver si ahora se ve un poco bien. Vamos a hacerla un poquitito más grande, ¿verdad? Aquí está. Vamos a hacerla grandecita. Ahí está. Creo que así se ve muy bien, ¿verdad? Más o menos. Hola, Nahum. Oye, Nahum, qué bueno que andas por aquí. Buenas noches. Oye, ¿tú te acuerdas cuando nos tocó leer? No sé si tú llegaste a comprar el libro de Reinaldo Arenas, igual y tal vez tú te acordarás. No sé si nos lo vendió la maestra Margarita, la maestra Margaret, o nos lo vendieron la maestra Celia y el maestro Oscar. Me acuerdo que fue alguien a Cuba
y trajo los libros de Reinaldo, trajo la novela de Reinaldo Arenas, El portero. ¿Tú llegaste a conseguir el libro? ¿Lo compraste aún? ¿Tú te acuerdas quién fue quien nos lo vendió? Yo creo que fue la maestra Margarita, ¿verdad? Porque ella normalmente iba a Cuba, ¿verdad? Yo tengo por allá el libro, lo tengo por ahí perdido en la parte de atrás, pero ¿qué les parece si empezamos a leer un poquito este inicio de la novela? Creo que no se ve muy bien, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá grandecito. Listo. No, voy a leer el inicio para que, por si por algún motivo ustedes no lo han leído, pero les recuerdo, aquí está en lo que se conecta el autor de la semana y en lo que empezamos a platicar. Pueden ustedes leerlo, de verdad que es una joya. Dice: la vida cabe dentro de una bolsa, así sea una bolsa de plástico. El aliento de Dios es una asfixia, una blancura que se contrae y se expande como si fuera una medusa, un monstruo marino que me lleva a la infancia, el lugar donde comenzó mi búsqueda y mi plan. Quise encontrar al fulano en el menor tiempo. Tal vez por eso la travesía se alargó. Una paradoja que va más allá del mero artificio literario, porque mientras más me empeñaba en imaginar los lugares y los cuerpos que podrían conducirme al fulano, todo se recargaba tanto que terminaba con un montón de manchones en lugar de la claridad, que es una figura, pero también una necesidad y un camino en medio del espeso bosque de mis sentidos. Para dar cada paso, yo debía actuar con sigilo y ser claro, pero siempre erraba en las dos cosas. Equivocaba el camino. Cuando comencé a buscar al fulano, yo tenía como 4 años y eran tiempos de gran urgencia y amenaza. Hola, Manuel, qué alegría que estás por acá. Muy buenas noches. Gracias por estar. Te estábamos esperando, Emanuel, porque tú eres el fan de Reinaldo Arenas. Y dicen aún, fue Margaret, así es, bastante buena la novela. Yo te debo, o sea, yo lo tengo que confesar, digo, ya, mentir a estas alturas es imposible y además, aún tú me conoces y tenemos aquí a Emanuel, que es un gran lector de Reinaldo Arenas. Yo creo que al día de hoy la única novela de Reinaldo Arenas que he leído es esa, la del portero. Pero me di a la tarea de empezar a ver la película antes de que anochezca, donde el protagonista, el que personifica a Reinaldo Arenas es Javier Bardem. No la terminé de ver, pero empecé. Y ¿qué les parece si ahora sí iniciamos y vamos a ver, déjeme quitar para que podamos, listo. Y ahora sí tenemos a nuestro autor de la semana, que es René Rueda Ortiz. Hola, René, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, muchas gracias, Damiana. Al contrario, gracias por invitarme. No, pues estamos muy contentos porque llevamos desde el año pasado estamos leyendo Cuentistas Fonca y una de las cosas que más nos ha encantado es que cada escritor, cada escritora tiene un estilo, por supuesto, se enfoca en una ambientación, se enfoca en ciertos temas. Y creo que al día de hoy, si no me equivoco, igual comunidad, ustedes me pueden corregir, me parece que eres la primera persona que hace un cuento en homenaje o como homenaje a Reinaldo Arenas. Y desde que yo lo leí, lo primero que pensé fue en el compañero de la comunidad de Manuel, que a él le encanta Reinaldo Arenas, y dije, ¡qué padre! Por lo menos hay 2 personas porque no lo hemos platicado así como tanto de quiénes son nuestros escritores, pero dije, qué padre que hay más personas que vamos a poder platicar acerca de Reinaldo Arenas. Y en este caso, antes de continuar, ¿verdad? Para que ya empiecen con sus preguntas en el chat, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué significó para ti en tu carrera que tú tuvieras una beca del FONCA? Bueno, pues creo que significa la posibilidad de poder trabajar, digamos, de una manera más profunda y más larga sobre un proyecto, ¿no? La escritura en este caso, de un libro de cuentos. Digo, no, es solo una de las vertientes, ¿no? De cómo se puede arrancar un poco y vivir mientras se escribe, ¿no? No es la única manera, ni
ni es una condición para que alguien pueda escribir una novela o un cuento, ¿no? Que a veces, muchas veces, veo que bastantes personas como que se atienen a esto, ¿no? Que solo a través de una beca voy a poder escribir, y no, o sea, nos dedicamos a esto porque nos gusta, y, y para mí, pues, significó, como en algunas otras ocasiones, pues, un ejercicio de crítica en los talleres que se imparten ahí, que son pocos realmente, pocas veces las que uno se encuentra con los demás compañeros, y se hace la labor de una crítica, ¿no? Sobre el texto creativo. Pero eso se hace siempre, ¿no? Y digo, es padre porque finalmente, pues está la posibilidad de mostrar un poco más el trabajo, ¿no? Y, y bueno, yo obtuve ese estímulo, promediando los 34 o 35 años, ¿no? Entonces ya fue la última. Participé algunas veces más, pero esta fue la última vez. La última fue en la que conseguí que se tomara en cuenta este proyecto, ¿no? Que se llamaba en principio Maldición bajo el mundo, y eran 8 cuentos sobre, no eran biográficos propiamente, sino más bien lo que se intenta es, sí, a veces fijarse en un personaje, ¿no? Que existió, ¿no? En la realidad, tomarlo, pero a medida que avanza la escritura, irlo soltando e ir haciendo esa biografía al modo de Marcel Schrobo, ¿no? En Las vidas imaginarias. Ese es el proceso, ¿no? Que llevan los cuentos, incluido primero, ¿no? Que finalmente es el que abre el libro que después se publicó, que se llama Bajo el silencio del mundo, ¿no? A geografía o ex voto, ¿no? Como le puse después. Es el texto que abre, ¿no? Esta cadena de cuentos, ¿no? De vidas imaginarias. Entonces, pues perdón. es interesante, la convivencia. Ah, sí, 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 dime. No, 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 no. Que sí, Ah, ok. comentabas que es Ah, interesante la perdón. convivencia. Sí, digo, es interesante la convivencia. Sí, la convivencia y la crítica que hicieron los otros compañeros, ¿no? Sobre el estilo, ¿no? Sobre la manera de abordar, a los personajes. Este, entonces los consejos, pues, siempre fueron bienvenidos, ¿no? Eso estuvo muy interesante, ¿no? Y muy, muy divertido. Claro, y son puros colegas que se dedican a lo mismo, todos son cuentistas claro, a pesar de que cada quien tiene su propia forma y sus temas y sus búsquedas, pero al final pues todos coinciden en esto. Y como no tenemos ahora el libro, digamos, la versión final y publicada, yo te quería preguntar si, aparte de este personaje, pues Reinaldo Arenas, si, ¿quiénes fueron los otros personajes que tú utilizaste en los que hiciste estas biografías, estas vidas imaginarias? Sí, pues mira, bueno, aquí está el libro. Este es el librito Oh, que sí, publicó Editorial Analfabeta. Ajá, y sí, gracias. Y bueno, las otras vidas que tomé, ¿no? Para poder trabajar a esta especie de espectros, ¿no? Porque más bien, pues el proceso de traer a un ente que ya no existe, ¿no? A esta realidad del texto literario, pues es como una labor como de nigromancia, ¿no? O de traer a estos espectros ya, perdón, pero ya transformados, ¿no? Ya son otra cosa. Y entre los que ocupé fue Néstor Perlonger, Michel Foucault, y un autor guerrerense, ¿no? José de Mayuga. Esos fueron como los tres que... Ah, bueno, y un profesor universitario, ¿no?
que murió como en el 2016, llamado Jesús Eduardo García. Entonces, esas fueron las vidas que tomé, ¿no? De gente que se dedica a la literatura, más otros 3 personajes que también existieron en algún momento y que fueron y que revinieron al texto literario. Pero esos forman parte, digamos, del plan de la obra de una manera biográfica, ¿no? Son personas que yo conocí o que pude conocer en algún momento. Ah, ok. Pero esos serían. Entonces, digamos que así fue tu proyecto, ¿no? Hacer estas biografías, enfocarte en estos conflictos, supongo, ¿no? Bueno, me baso en lo que leímos, que ahora sí, ya, creo que ya tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, aquí tenemos aquí el comentario de Manuel, que te decía que es un gran lector de Reinaldo Arenas, y luego él nos ha recomendado. Dice que Javier Bardem ganó el Oscar a Mejor Actor por interpretar a Reinaldo Arenas en la adaptación cinematográfica de su autobiografía Antes que anochezca. Y, por ejemplo, ¿te basaste en los libros de Reinaldo Arenas para hacer la biografía? ¿O cómo fue la estructura? ¿Cómo fue que, o más bien, por qué quisiste que los lectores contemporáneos quisieran mirar a este escritor cubano? Bueno, en principio yo lo que quise fue, tú mencionaste hace rato la palabra homenaje, ¿no? Y finalmente la línea que siguen todos los cuentos de libros, ¿no? De Bajo el silencio del mundo, es que todos son personajes en sus últimos momentos por causa del SIDA, ¿no? Todos tienen que ver todas son muertes que suceden por estar contagiados, ¿no? Entonces, eso es lo que los vincula. En efecto, Reinaldo Arenas, pues era uno de los autores que más me han interesado, ¿no? A lo largo de los años que llevo como lector. Sí leí sus obras, ¿no? Indudablemente la autobiografía pues está ahí presente. Y me llamaba la atención, ¿no? Me gustaba esa manera que tuvo de llevar su existencia y esa manera de morir también, ¿no? Porque creo que era Michel Foucault quien decía que el ser humano lo estoy, ni siquiera lo estoy citando, lo voy a parafrasear. Sí. Es en la muerte del ser humano en donde éste puede encontrar el sentido poético de su existencia, ¿no? Y la muerte de este escritor, pues es de un modo un planteamiento político, ¿no? Un gesto de crítica, ¿no? Contra todo lo que él pensó y sintió que estaba ejerciendo una opresión, ¿no? O un mal en su existencia. Entonces, eso me interesaba mucho, ¿no? Y por eso decidí ir arrancando fragmentos, ¿no? De la vida de Arenas y transformándolos en este cuento, ¿no? Porque finalmente, pues uno no es un biógrafo, ¿no? Claro. Un narrador lo que tiene que hacer es darle cuerda a la imaginación e ir transformando, ¿no? Hasta que ya un lector, ¿no? De biografías, ¿no? O alguien que pudiera ser especialista o que pudiera tener el gusto, ¿no? Por la vida de ciertos escritores, pues de repente diga, pues es que no es así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El padre de Reinaldo Arenas no se llamaba Joaquín, ¿no? Y tampoco, igualmente decidí jamás utilizar el apellido, ¿no? Nada más lo nombran como Reinaldo, ¿no? Porque es Sí. Y el un fulano, ¿no? gesto, ¿no? Un guiño hacia ese personaje, hacia ese escritor que existió, ¿no? Es una vida en apariencia paralela, pero es otra cosa, ¿no? Es una representación, es lo otro, ¿no? Este, una cuestión que va a la par de la historia, pero está dividida por un río, ¿no? Infranqueable.
Claro, y le crea Entonces, su propia atmósfera, ¿no? Esta parte onírica del sueño, de la idea de a partir del sueño regresar al padre. Eh, y claro. fíjate que ahora estaba recordando que las preguntas, ¡ay! Hola Arito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, ¿a ti qué te pareció el cuento? Ojalá nos puedas comentar. ¿Tú conoces algo de Reinaldo Arenas, Arito? Y Nahum, también, no sé si tú quisieras comentar algo también del cuento, ¿qué te pareció? Es que Nahum y yo leímos la misma novela hace bastantes años, leímos El portero y no nos acordó. Bueno, yo no me acuerdo, Nahum tal vez sí. La verdad es que no me acuerdo, pero pues, lo que sí estaba recordando era de las generaciones Ponga que hemos leído y de las temáticas que abordan, como leer a personajes que sean homosexuales y que esa sea como una temática y personajes como reprimidos. Por ejemplo, yo me acuerdo ahorita de Bernardo Blanco, no sé si se acuerdan, comunidad, que él planteaba un poco la homosexualidad, pero desde lo infantil. Y es un cuento en donde también el niño está muerto, ¿no? Entonces es como desde la muerte escuchamos o leemos su vida, su pensamiento y las cosas que él no pudo hacer cuando estuvo vivo, pero estamos hablando de un niño, como de 11 años, 12 años, una cosa así, un amor como muy escolar. Y después estábamos leímos de Tu generación a Atenea, que ella también toma como el planteamiento de este personaje que tuvo una vida como muy complicada y todo, pero que también es como un fantasma, y entonces se queda como encerrado, y desde ahí lo invocan, ya sabes, con la ouija y demás. Pero ¿cómo es que tú quisiste, ahora que comentabas que algo que tienen en común tus personajes es que hayan estado contagiados o que tengan el virus del VIH y que a partir de ahí como que se desencadena el final y a partir de ahí haces esta remembranza, bueno, cada personaje tiene su remembranza? ¿Cómo es que decidiste explorar ese tipo de temáticas con estos personajes? Bueno, porque eso tiene que ver con el punto de arranque, ¿no? De todo el proyecto, que es una cuestión, un recuerdo de la infancia. Yo vivía en una vecindad en Chilpancingo, Guerrero, y mientras jugábamos en el jardín común, en el patio común, este, los niños que estábamos ahí vimos cómo pasaba un cortejo como de camilleros que llevaban un cadáver cubierto, ¿no? Iban cruzando, venían de un cuarto que estaba al fondo de esa vecindad. Y atrás de ese cortejo venía gente de salubridad o del servicio de sanidad cargando muebles, ¿no? Y después pasaban gente con cubrebocas y con esos tanques para, este, ¿cómo se llama? Desinfectar, ¿no? Este, iban hacia ese cuarto, ¿no? Se empezó a correr el rumor de que la persona que había pasado había muerto de SIDA y pues, todos en la vecindad sabíamos quién era, ¿no? Todos nos saludábamos, ¿no? Pues eran vecinos, ¿no? De años. Claro. Y pero fue un rumor así eran los 90, ¿no? Y era un miedo que se extendía y un miedo por algo que ni siquiera sabíamos bien a bien lo que era, ¿no? Menos unos niños, ¿no? Pero los adultos estaban en la misma situación. Era un miedo y un enjuiciamiento, ¿no? Hacia el comportamiento, sobre todo sexual, ¿no? De esos dos hombres que vivían ahí, ¿no? Y era como un juicio tremendo, ¿no? Entonces, en la escuela también, en la primaria en ese tiempo, pues, la palabra SIDA se mencionaba como una calamidad, ¿no? Pues finalmente fue este, la llamada última calamidad del siglo XX, ¿no? Y después siguió, ¿no? Siguió ese sentido de tal modo que muchas personas hasta la fecha que viven con la enfermedad, pues tampoco no es como decir tengo gripa, ¿no? O tuve COVID, ¿no?
que es algo como más democrático. Hasta la fecha y hubo personajes que yo retomé por eso, porque se murieron y aún en sus funerales nadie se atrevía a nombrar el mal por el que habían muerto, como si fuera algo, algo vergonzoso, ¿no? Entonces, pues vino de ahí, ¿no? Ese intento por escribir sobre estas vidas, ¿no? Imaginarlas de otro modo y mostrar los momentos finales. Es bastante duro lo que comentas, y si bien, como dices, fue en los 90 y ya pasaron 20 años tal vez de esta situación, creo que, como bien dices, el enjuiciamiento moral que hay hacia algunas enfermedades y otras no, aunque ya se haya demostrado, digamos, científicamente, pero sí, bueno, ahora que lo mencionas, creo que también en mi juventud, pubertad, sí recuerdo haber escuchado que efectivamente decían la palabra SIDA y era así la enfermedad de los homosexuales, ¿no? Entonces, prácticamente si tú eras homosexual, y era como casi obligatorio que tú ibas a morir de SIDA, ¿no? Pero además, esta palabra como ese sentido peyorativo, ¿no? De decir que tú eres homosexual y vas a ser sidoso, porque así se hablaba. Ahora que lo mencionas, pues estoy también como recordando, y como, aunque hayan pasado estos 20 años, creo que se ha quedado, ¿no? Pareciera mucho tiempo, pero en la mente de las personas seguimos con este enjuiciamiento de moral, ¿no? De que como muy cristiano, ¿no? Que es pecaminoso, estás haciendo algo que es incorrecto de acuerdo a cierta moral, y entonces tienes un castigo casi divino, ¿no? Claro, sí, 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 y eso, pues mira, es que pues la sexualidad pues siempre ha sido un problema, ¿no? Y sobre todo para esta configuración que tenemos, ¿no? Esta lanza del cristianismo que, aunque no lo seas, ¿no? Atraviesa a las sociedades, ¿no? Occidentales o que fueron domeñadas por los imperios occidentales. Finalmente está ahí, ¿no? Está ahí. Y pues desde siempre, ¿no? En el pecado nefando, ¿no? Era lo que se mencionaba en los siglos del Renacimiento, ¿no? Por lo cual fue acusado Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Por ejemplo. No importaba el genio, no importaba las actividades, ¿no? Y la genialidad de este hombre, sí, estaba ahí el señalamiento. Entonces, pues, a través de esto, mediante esto, pues también decidí ir como hilvanando otras historias, ¿no? Que también se mencionan en boca de los personajes. No están solitos ahí, ¿no? Bueno, sí están solitos en su mundo, en lo que están viviendo, pero tienen los antecedentes artísticos, ¿no? También hay fantasmas como literarios o artísticos que los acompañan, ¿no? En su dolor. Sí, esa es la siguiente que te voy a preguntar. Pues hola, Vero, buenas noches. Oye, Vero, ¿a ti qué te pareció el cuento? No sé si tú has escuchado algo de Reinaldo Arenas o si no lo habías escuchado, y en general, ¿qué te pareció el cuento? ¿Qué te pareció la historia de este personaje, que este escritor, lo que tiene que vivir, el exilio cubano, que ese también es otro súper tema? Eso, antes de pasar a ese, lo del, ¡ay! Me acabo de dar cuenta que no he puesto el banner. Perdón, pero bueno, te voy a preguntar primero, y si ves como que me voy para acá es porque estoy viendo la pantalla. Decías que hay personajes que se cruzan, y sí, en tu cuenta al final, cuando le reza, bueno, le dan la imagen, pues le dan justamente la de Michel Foucault, que también fue un gran pensador, gran pensador. Fue un escritor que a mí me conmovió mucho. De él me leí así completitos, ya, o sea, me los leí hace 1000 años, pero el de la locura, cómo
cómo se trata siempre, ¿cómo explicarlo? Como la censura, como la represión y cómo se han utilizado las enfermedades para reprimir a la gente. Y curiosamente, bueno, también Foucault habla de la sexualidad, ¿no? Y cómo se reprime. Y creo que ahí es donde yo encuentro este enlace que tú utilizas en el cuento, justo de la represión. Y creo que fue Reinaldo Arenas de los primeros en criticar duramente a la dictadura cubana. Evidentemente por eso le pasó todo lo que pasó, pero no sé, como en retrospectiva, tú lo escribiste hace muy poco, digo, fue en 2018, pero fue hace muy poco, comparado con la historia, con lo que él vivió. Y en esta retrospectiva, cuando tú vuelves a escribir sobre este tema de lo político, la homosexualidad, el genio de la escritura y demás, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención después de verlo, después de estos años? Ay, a ver, ¿me podrías repetir otra vez? Porque No, se no te paralizó. preocupes, no, no te preocupes. Yo nada más me gustaría pues que conocer tu opinión acerca de los años que vivió Reinaldo Arenas, cuando él denunció y habló de todo lo que fue la dictadura cubana, que fue algo impactante en su momento. Ahora que tú retomaste su biografía con estos ojos contemporáneos, ¿tú qué podrías opinar de esta relación entre, no sé, la homosexualidad, la represión, la política, el genio, la escritura, la libertad de escribir, esa combinación que tienes en tu cuento, pero pues al momento de escribir tuviste varias ideas pues personales, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Sí, pues mira, pues yo creo que sí, según lo que él mismo narra en sus libros, pues sí, es una criatura atormentada, ¿no? Eh, el Reinaldo. Además, sus textos, pues la mayor parte están en primera persona, ¿no? Es un escritor de una prosa impecable que puede llegar a chocar por la primera persona, ¿no? Pero pues es que está ahí, hay una voluntad, ¿no? De escritor que casi casi llega al mismo tiempo que que el desengaño, ¿no? Por la Revolución Cubana, ¿no? Porque a él le toca cuando está jovencito, ¿no? Cuando es adolescente, ¿no? Trata de unirse y es rechazado, y después viene todo esto porque no se apega, ¿no? Al régimen. Entonces, pues sí, es una historia de una persona atormentada. Eh, Me llama la atención, ¿no? Porque es algo que no, digamos, en, en la existencia, en la realidad que nosotros tenemos, ¿no? Pues no la conocemos, ¿no? No sabemos lo que significa eso. Y buenamente, ¿no? O por fortuna podríamos decirlo, ¿no? Pero no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, a mí me llaman la atención estos personajes atormentados que son como escritores de raza, ¿no? Artistas de raza, pues, ¿no? Porque a través de esta, de esta presión, de este golpeteo que ejerce la realidad en la que existen sobre ellos, es a través de donde brotan, ¿no? Brotan los sentidos artísticos, ¿no? La reflexión. Entonces, eso a mí me gusta mucho, ¿no? Y creo que es porque también es algo que no conocemos de otro modo, ¿no? Digo, al menos nosotros, ¿no? Aunque seamos provincianos, ¿no? Pero, pues somos personas, este, que cuentan con ciertos privilegios, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? Pero finalmente, pues, pues vivimos en una realidad en donde existe, pues esto, ¿no? Por ejemplo, como el FONCA, ¿no? O como las fundaciones que existen, ¿no? Entonces, sí creo que es
un marco histórico en el que vive este personaje, Arenas, pues muy turbulento, ¿no? Muy turbulento y eso me atrae mucho, ¿no? Me llama mucho la atención, porque creo que sus palabras como tiene muy poco tiempo y está prácticamente, ¿no? Con una pistola apuntándole siempre, ¿no? Ya sea ideológica o física, ¿no? Sus palabras pues tienen que ser muy veloces, pero también muy significativas, ¿no? No, es un personaje que no tiene tiempo para la frivolidad, ¿no? O para el divertimento, ¿no? O para escribir sobre faros. Entonces, es algo muy, muy significativo para mí eso, ¿no? Y desde Claro, ahí es donde decido. perdón. No, no te apures. No, adelante, adelante. Pensaba que en oposición, tanta represión que él vive y por el contrario, tantas ganas que él tiene de crear. Es una oposición, vamos, impactante, bueno, lo que comentas en el cuento, ¿no? De cómo él descubre que en la cárcel todos los medios que puede utilizar para intercambiar favores sexuales por elementos para su escritura y cómo la escritura, en el caso de él, y bueno, lo podemos leer a través de tu cuento, llega a ser su única salvación frente a todo, ¿no? Y como pones en el final de tu cuento, que él lo único que quiere es un poco más, o sea, llega un momento en que es tan impactante su vida que solo quiere un poco más de tiempo para terminar de escribir su última obra y ya, ¿no? Pero siempre fue su ancla, ¿no? Su salvación, la escritura, la creación frente a este mundo nefasto que siempre estuvo en contra de él, como tú bien dices, como sea, la pistola ideológica, la pistola real. A mí se me hace eso también, como dices, muy, muy impactante. Te voy a comentar, te voy a mostrar el comentario de Vero. Vero nos dice, el cuento es buenísimo, me encantó ver a Reinaldo Arenas en este cuento, acompañado de otros personajes. Mira, nos tiene la primera pregunta, ¿por qué ese título? Y ahí yo le complementaría, ¿por qué luego lo cambiaste? Claro. Pues la geografía, bueno, yo desde hace muchos años trabajo en librerías, ¿no? Entonces tenemos secciones y ahí vas conociendo palabras nuevas, ¿no? O cómo se les llama antaño, como antaño se les llamaba a ciertos procedimientos o a ciertos temas, ¿no? De libros. Entonces, en la sección de religión está la geografía, que son las biografías de los santos, ¿no? Eh, Decidí llamarlo así porque finalmente, pues quería hacer la réplica, ¿no? Sí, es una geografía de otro tipo de santo, ¿no? Por eso también está ahí santificada la imagen de Michel Foucault, ¿no? Porque ese personaje de Michel Foucault atraviesa buena parte de los textos, ¿no? De los cuentos de Bajo el silencio del mundo. Aparece en otros como personaje, en otros aparece como un personaje del teatro, ¿no? En otros aparece como un ejecutor, pero siempre está manifestándose por ahí, ¿no? En otros es como una mentalidad que narra también el destino de otros personajes. Entonces, en la parte final de geografía, aquí es donde digo que empieza que interviene la ficción, ¿no? Porque es otro principio del libro, es que la ficción infecta la realidad, ¿no? Porque siempre hablan de un sentido inverso, ¿no? Pero en este caso es la ficción inoculándole el virus de la imaginación, ¿no? A la realidad. Entonces, por eso, en tanto que el planteamiento es un cariño hacia estos personajes, el narrador dice, para mí, Reinaldo es un santo, ¿no? Está ahí. Criticaban mucho el martirologio.
¿no? En algunas sesiones, ¿no? Que notaban cierto martirologio ahí. Se lo traté de quitar lo más que pude, pero finalmente era esa la idea de la biografía de otro tipo de santo, ¿no? Un santo sexual, un santo rebelde, ¿no? Un santo que no quiere irse al cielo y que no, y que va a decidir matarse, ¿no? Pero antes va a vengarse a través de la pluma, ¿no? Porque, y eso sí está eso sí es parte de la biografía de Reinaldo Arenas, ¿no? Cuando él, hay una parte en donde escribe, ¿no? Que después de llegar del médico sintiéndose muy mal, ve a una fotografía que tenía ahí, pero no de Michel Foucault, sino ¿de quién era? De otro escritor cubano, que ahorita no me acuerdo, pero era uno de sus amigos, ya muerto, y le decía, dame 3 años de vida para terminar mi obra, que es mi venganza contra el género humano, ¿no? Entonces yo, en el cuento, el narrador quita esa foto y la sustituye por la de Michel Foucault, ¿no? Jugando también un poco con un título de una biografía de Foucault que se llama San Foucault, ¿no? Es una obra publicada por Cuenco de Plata, me parece, es una biografía. Y habla de la parte de las actividades sexuales, ¿no? Del filósofo francés. Entonces, siempre me interesa estar trazando como puentes y jugando, ¿no? Con todo esto, porque, pues para mí la escritura, si no te divierte, es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay que divertirse siempre escribiendo, sea el tema que sea, ¿no? Ahora que comentas esto, me llama la atención de lo que te comentaron del martirologio. Podría sonar como muy exagerado, pero es que conociendo la historia y bueno, lo que tú lees, es que de qué otra manera puedes referirte a alguien que siempre ha sido perseguido, que siempre ha sido enjuiciado, que siempre lo han querido asesinar y él nunca va a desistir ni de su forma de ser, porque la homosexualidad no se cura, no es un mal, no es una enfermedad. Entonces, uno, ni siquiera, no puedes cambiar algo que eres, porque así eres, y dos, tampoco va a dejar de escribir porque le digan, ¿no? Y no va a renunciar pues, a su conciencia, a lo que le dicta su razón por lo que dicen los demás. Entonces, eso tarde que temprano, con diferentes términos, pero sí pareciera la vida de un mártir, porque esa es la constante de los mártires, ¿no? Y ahora que hablabas de un mártir sexual, hay una geografía real que es de una santa que se llama Santa María Egipciaca, que a veces algunas personas como que todavía la adoran, pero si le preguntas a estas personas, como que no saben muy bien quién es esa santa, solo que fue una santa y que fue muy buena. Pero pues la verdad es que era una prostituta e incluso, bueno, ahí te cuentan como toda la vida de esta santa, es un texto muy antiguo, hasta que se convierte a Dios y ya sabes, se entrega a Dios y todo, ¿no? Pero bueno, creo que esta parte religiosa, pues porque somos cristianos, pero esto de tener tu convicción y que tu convicción sea la que te guíe, en esta perspectiva religiosa, pues te vuelve un mártir, ¿no? Porque como solamente vas a seguir tu convicción, siempre vas a estar en contra en algún momento de ciertas reglas, y más él, ¿no? Ay, mira, y nos pone Manuel, los mejores escritores cubanos son los de la disidencia, Reinaldo como uno de sus centros delanteros. Oye, Manuel, compártenos la foto, a ver si nos la compartes ahorita, porque él ha leído casi todo de Reinaldo. Y dice Vero, el inicio del cuento, el primer párrafo es bellísimo, me encantó, te comenta Vero. Muchas gracias. Y mira, Emanuel te comenta, sin duda para Reinaldo, la literatura y escribir era un acto de liberación, de rebeldía, era un escritor alucinante, arrebatado. Su escritura es un acto de valentía en sí mismo, su obra es muy rica en imágenes, alegorías, metáforas, en el lenguaje. Y me sorprende mucho justo lo que comentas, René, que él no tenía tiempo y sin tiempo poder hacer esto es que pues sí, realmente era un genio, ¿no?
Mira, lo de la foto que mencionas, que era de Virgilio Piñera. Sí, era Virgilio Y Piñera, exacto. aquí lo pone Manuel. Y Vero, una muy buena analogía, Reinaldo Arenas como un santo perseguido, como muchos santos de la religión. Sí, justo lo Claro. que comentas ahorita. Y Flor nos dice, buenas noches. Hola Flor, buenas noches. Flor, ojalá y nos pudieras compartir tus comentarios. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? ¿Cuál fue la parte que más te impactó? Para que, si tienes alguna pregunta para el autor, para René Rueda, para que él también te pueda contestar. A mí me gustó mucho la imagen de la búsqueda del padre. Porque, por ejemplo, a diferencia de, yo solo he visto la película, yo no he leído así la vida de él, no, o sea, no. Pero he visto, ni la he terminado de ver la película, y en la película se busca como esta parte onírica, pero hacia la madre. ¿Cómo es que tú decidiste hacer esta parte onírica de la búsqueda del padre con Reinaldo Arenas? A ver, no te escuché lo último. No te preocupes. Nada más la pregunta que quería era, ¿cómo es que se te ocurrió unir esta parte onírica de la búsqueda del padre? ¿Cómo es que creaste esta atmósfera? Bueno, porque pensando en la idea del río, ¿no? Metiendo ahí la idea del río y la idea de una barca. Bueno, esto tiene que ver también con otros textos que he estado escribiendo a lo largo de estos años. Porque a mí me interesa mucho el tema de estos seres que regresan de la muerte, ¿no? Entonces me pareció bueno que estuvieran ahí como sepultados, ¿no? En este río de la imaginación en donde va el niño, ¿no? El niño es un indagador, ¿no? Eh, digo, el autor real pues hacía este tipo de imaginerías, ¿no? En su infancia. Pues, vivía en un lugar árido, pues se le desataba la imaginación. Entonces, como una licencia decidí formular pues todo esto del río de la infancia y las visiones sobre el padre, además de otros personajes que andan por ahí rondando la muerte, ¿no? El río de la muerte, como estos piratas, ¿no? Que lo amenazan, que están ahí. Además me gustan mucho los piratas, ¿no? Entonces, Sir Francis Drake creo que lo amenaza, ¿no? Le dijo que ya deja de vernos, ¿no? Y el otro ahí curioseando, porque finalmente pues también son ideas que tienen que ver con los escritores, ¿no? Que son unos curiosos de primera y siempre andan escuchando conversaciones ajenas, ¿no? Fijándose en cómo se comporta una persona, observando siempre. Entonces, tiene mucho que ver todo esto, ¿no? Toda esta configuración de cómo podría ser un escritor o un niño que es el proyecto de un escritor, y cómo podría imaginar, ¿no? Esta añoranza, ¿no? Que es la del padre. Sí, siempre luego mencionan como esta idea del padre y no de la madre. Y a mí se me hizo muy impactante, ¿no? Porque es como esta ausencia en la que en algún momento quieres dialogar con esta ausencia, como pensar que ella te va a dar respuestas, ¿no? Que tal vez ni existen o nunca existirán, pero como aferrarte, ¿no? Tal vez esos fueron, bueno, en tu cuento, así como lo muestras, ¿no? Que se aferra a dos cosas, a su escritura y a su padre. Mira, te quiero compartir esta imagen que nos acaba de mostrar Emanuel. Son todos los libros de Reinaldo Arenas. ¿Cómo los conseguiste, Manuel? Porque, según entiendo, son difíciles de conseguir, ¿verdad? ¿Son Sí, difíciles son de conseguir ahora complicados. los libros? Sí, son complicados. ¡Santo! A través de No los los debí años es una saber. indagatoria.
No, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste, Manuel? No nos lo hubieras mostrado. Sí, pero mira, acá tenemos una imagen de los libros de Reinaldo Arenas que tiene Emanuel en su biblioteca. Gracias por compartirnoslo, Emanuel. Y mira, acá, mira, el, Dolan, qué bueno que estás por acá. Para él le parece que hablas por allá acerca de una bruja. La bruja dice que habla de la madre de las tres brujas. Lo que pasa es que en la generación 2019-2020 hubo tres escritoras que hablaron un poco de brujas y de brujería, pero más en el sentido mexicano, que fue Lola Ancira, Aniela Rodríguez, y ahorita estoy olvidando el nombre de la otra escritora que usa sobre lo de la brujería. ¿Cómo fue esto de lo que menciona él de las brujas? No sé si quisieras comentar algo. Pues es que hay una parte en donde Reinaldo, bueno, en sus textos dice las brujas que me acompañan desde la infancia, me, me encaminarán hasta las mismas puertas del infierno, ¿no? Sí, pues son como, por eso de ahí lo tomé, ¿no? De ahí viene esa parte de algo que él mismo mencionó, ¿no? Así es. Pero realmente no menciona una bruja. Sí. Sí, pueden ser las parcas, ¿no? Pueden ser las, láquesis, ¿no? Atropos. O sea, las clásicas, ¿no? De la mitología griega. Yo no sé si sea, es que, perdón que te haya interrumpido. No sé igual si nos quisieras comentar. Yo vi en la película que según esto Lezama Lima le dice que en la vida hay que leer 150 libros y que eso es más que suficiente para poder escribir. Y justo le habla mucho de lo clásico, le da la Biblia, le da clásicos grecolatinos, ¿no? Entonces, ahora que mencionabas esto de las brujas y las parcas, ¿crees que sí tenga alguna relación con estos libros de los que Lezama Lima le mencionaba? ¿O si sí fue cierto que Lezama Lima le dijo eso? Sí, yo creo que sí, pues finalmente eran los libros pues que también tenían ahí, ¿no? A la mano, ¿no? Y bueno, son autores que se nutren pues de toda una tradición clásica, ¿no? Escritores así. Por eso se nota tanto el trabajo, ¿no? En su estilo, ¿no? En su manera de imaginar, ¿no? En este sentido alejado, ¿no? De la frivolidad, ¿no? Si uno revisa la literatura de Lezama Lima, pues también pues, te vas a dar cuenta de toda la forma que está ahí, ¿no? Y de toda la tradición que existe, ¿no? Para poder escribir algo como Paradiso, ¿no? Por ejemplo. O los poemas, ¿no? Entonces sí, desde luego. Sí pues Arenas era un gran lector, ¿no? Eran lectores incomparables, ¿no? Ahora tenemos otros medios, ¿no? Otros simulacros de la lectura, pero distan mucho de esos personajes, ¿no? Que realmente sí se tuvieron que enfrentar con la lectura, ¿no? Y con la historia, ¿no? De la lectura en los libros que revisaron, que leyeron. Sí. Nosotros lo lograremos, comunidad. Nosotros van a ver que vamos a poder hacer algún círculo, alguna revisión de algunos textos clásicos, porque creo que como bien menciona René, si llegáramos a leer algunos clásicos, vamos a poder comprender este otro simbolismo del que él estaba hablando. Mira, nos dice Manuel, sí, los conseguí aquí y allá, no manches, tienes ahí todas, tú sí puedes ver tu biblioteca, Reinaldo Arenas. Oye, René, te quería preguntar, ¿este libro se puede conseguir digital? ¿Está en alguna plataforma? ¿Se compra físico? ¿Lo pedimos contigo? ¿Cómo podríamos leer más acerca de esas historias que tienes de estos personajes?
Bueno, esto se puede pedir directamente en la página de Facebook de la editorial Analfabeta. Ah, Es ok. una editorial de Monterrey. Ujú. Y es an.alfa.beta. Ah, sí vi en tu semblanza. Aquí está. Lo voy a compartir, Ajá, comunidad. Entonces, ahí uno se comunica directamente con la editorial y uno lo puede solicitar, ¿verdad? correcto. Así es. Ahí está, lo acabo de compartir, comunidad. Si ustedes están interesados en saber un poquito más, yo te voy a ser sincera, a mí me gusta mucho o me gustó mucho en este cuento, pero ahora que hablas de los otros, de tu libro completo y de los otros cuentos, yo te agradezco que hayas pensado en crear estas historias de personajes que vivieron, que fueron genios, pero que tuvieron persecuciones, que fueron difamados o que fueron señalados por aspectos de su vida personal y que eso haya sido como un motivo que opacara su genialidad, pues sí, no tengo otra manera de decirlo. Y en lo personal yo creo que hace falta más diversidad de personajes. Creo que el tema de la homosexualidad como tú planteas que en este caso todos los personajes tienen en común tener VIH, creo que es algo que sigue siendo muy tabú, es algo de lo que la gente Claro. le cuesta hablar por miedo, por no saber o por no, a veces la gente no quiere hablar como por no meterse en problemas, ¿no? Es que si digo esto, si opino esto, me van a decir o tal, pero yo creo que es importante porque pareciera que hemos avanzado mucho en este tema de género, pero luego no, luego seguimos escuchando los mismos juicios, y a mí en lo personal me sorprende porque digo, ¿cómo te puedes enfocar en alguien solo por su estilo de vida, solo por su identidad y no te fijas en las grandes contribuciones que está haciendo la humanidad o en general en cómo se comporta, ¿no? Y tú te fijes en un aspecto de su identidad Claro. como lo único, ¿no? Como que todo se reduce a eso, ¿no? Yo en lo personal como lectora, de verdad Claro. que te agradezco muchísimo eso. Gracias. Muchas gracias. Oye, y ya puse aquí lo de analfabeta, pero ¿hay algunos otros cuentos que estén como por allá en la red que pudiéramos encontrar? ¿Algunos otros escritos tuyos? No sé, ¿algo por ahí? Sí, hay un archivo electrónico que se llama Flecha Roja, que es de Guerrero. Ok. Es son textos de autores guerrerenses y ahí hay algunos textos más. Mira, si escuchas algo así como ruiditos, es que estoy buscándolo, ¿eh? Porque aquí estás. Ya te encontré. Listo, comunidad, aquí Sí, está. Si ustedes quieren seguir leyendo de nuestro autor, René Rueda Ortiz, aquí está, acabo de compartirlo en el chat, laflecharroja.com, diagonal blog, diagonal René Rueda Ortiz, por si ustedes quieren seguir leyendo más acerca de él. Y pues bueno, yo en lo personal, comunidad, no sé si quieran decir algunas palabras para que finalicemos, y en lo personal, nuevamente te agradezco la invitación, te agradezco que hayas platicado con nosotros acerca de todo esto que está detrás del cuento, de toda esta forma que tienes para pensar sobre ciertos temas y plasmarlos en el cuento. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, por haber asistido y aceptar la invitación. Muchas No sé gracias si a se ti, corta. Damiana. Gracias, encantado. Y pues bueno, comunidad, voy a dar los avisos parroquiales. Les comparto de este lado el formulario, ya saben, las cosas parroquiales. Y pues ya también tenemos aquí, mira, aquí nos menciona Vero, felicitaciones, René, gracias por compartir tu tiempo, también te da las felicitaciones, Vero. Y comunidad, Muchas los avisos gracias. parroquiales,
Aquí está el pase de lista, perdón, aquí está el comentario de Vero. Y pues nuevamente, mil gracias, René, por haber estado el día de hoy. Y pues cuando tengas alguna otra publicación de algún otro libro, nos tienes que decir para que aquí también podamos platicar de él. No sé si, Ok, creo que... gracias. Creo que se había congelado, ya me había asustado. Pues bueno, muchas gracias, querida comunidad, muchas gracias por asistir el día de hoy, muchas gracias por sus preguntas y estaremos con un nuevo cuento la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana, que lo disfruten y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias de nuevo, René. Gracias.